Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo. Lo más importante el día de hoy es que la inflación en Estados Unidos alcanzó el 9.1%. Eso significa que las perspectivas que existen sobre el alza que está programada de tasas de interés por parte del Banco Central estadounidense o la Reserva Federal pueda llegar a un 1%. Es decir, que la tasa más barata en dólares a nivel mundial estaría ubicándose en el 2.75%, si es que es correcto la estimación que está haciendo el mercado. ¿Debido a qué? A que para poder controlar esa inflación que se está disparando casi a 2 dígitos, como lo habíamos comentado anteriormente, tiene que subir el costo del dinero para que se ajuste la demanda y la oferta dentro de la economía y pueda eso luego entrar a una estabilización. Entonces, ¿en eso qué produce? Si pagas más tasa de interés por los dólares y los euros no suben su tasa de interés, hace que el euro sea más barato y se vaya reduciendo, ¿no es cierto?, su precio con relación al dólar. Y sumado a eso, que también el mismo efecto inflacionario tiene Europa y el tema de una recesión a nivel global también es parte de Europa, las perspectivas de que existe una actividad económica a la baja debido a la guerra y a los temas energéticos hace que se abarate el costo del euro. Se estima que estas diferencias podrían darse hasta que el Banco Central Europeo efectúe la alza programada que tiene para finales de año. Y existe una declaración de la ex representante del Fondo Lagarde, la famosa ministra de Economía de Francia, que es ahora presidente del Banco Central Europeo, en que hay una programación de incremento de tasas de interés. Hasta tanto, ¿cuál es el problema que tenemos? El problema, yo no entiendo, o sea, los problemas sociales no son justos en sus demandas para ciertos sectores ortodoxos, pero en cambio los sectores ortodoxos celebran que las remesas de los migrantes suben. Entonces, ¿cuál es la política ortodoxa? No atender las demandas sociales para que nuestros ciudadanos vayan de una manera insegura a poder buscar sustento en el exterior y mandar ese dinero a las familias de aquí. ¿Eso se llama una buena economía social? ¿Eso se llama una economía participativa? Mis amigos ortodoxos parece que a veces se emocionan solo con los flujos y no piensan en las personas. Entonces es Sí, claro. ¿Cómo? claro que sí, porque ahorita imagínate tantas familias que están afuera sosteniendo la economía desde hace muchos años, con esta dificultad, claro, va a entrar menos dinero a la economía también, porque allá la situación es grave. En Europa la situación está igual, los precios son más altos, por eso imagínate, hay también protesta social y obviamente eso va a restringir la llegada del dinero acá de los migrantes a la economía ecuatoriana. Correcto, y entendiendo que el 60-70% de las remesas vienen de Estados Unidos y el 30% casi de Europa, centrado en España y en Italia. Entonces, ¿qué tienes ahí? Clarísimo. En las partes de la gente que vive en Europa va a mandar menos dólares a sus familias en el Ecuador. ¿Eso qué significa? Claro, Que las personas que son beneficiados de las remesas de sus familiares van a tener menos capacidad de compra, menos capacidad adquisitiva para poder sostenerse en la economía ecuatoriana. Y adicionalmente eso tiene otro efecto doble. Muchos créditos pueden estar dados en garantía con esas remesas. Entonces vas a también presionar la capacidad de pago de esas personas, restándole capacidad para poder afrontar esta disminución de ingreso que tiene. ¿Y esto cómo lo podemos ver? Lo podemos ver también porque los depósitos del sector bancario han crecido ya un 7% en términos anuales. He ido bajando la tasa de crecimiento de los depósitos, claro, porque va disminuyendo también la tasa de liquidez que viene de afuera. Entonces, estamos ahí en un tema de que hay que tener mucho cuidado y vuelvo a decir, mucha alerta y muchas pilas y creo que este es el momento crítico en el cual tenemos que tomar acciones para que esto sea beneficioso para todas las partes. Por el otro lado, acuérdate que el migrante de Europa no solo tiene que tratar con la devaluación que tuvo frente al dólar, es decir, que perdió un 10, claro. 10, justo. sino tiene que lidiar con un 10% de inflación. Es decir, que los migrantes perdieron un 25% de capacidad de ingresos.
por la inflación y la devaluación para mandar a los ciudadanos ecuatorianos. Es decir, que por cada dólar ahora manda 75 centavos. Es un tema que tiene su impacto social dentro de nuestra economía. Y hemos venido repitiendo este tema y no hay políticas públicas. ¿Dónde están las políticas públicas? No es cuestión de contar los dólares que ingresan por los migrantes, sino de tomar medidas para sostener ese ingreso y que las familias puedan sostener su calidad de vida y no deterioren su calidad de vida ahorita que hay un problema, ¿no es cierto?, en cuanto al poder adquisitivo del euro. Por el lado del dólar, es claro que si la inflación sube, lo que menos tienes que gastar es en estos gastos que pueden hacer los trabajos que lamentablemente hacen nuestros migrantes, que no se vuelven indispensables. Y entonces no tienen empleo y además que como el problema también se ha amplificado a nivel mundial, eso quiero que sepan, no es que solo es una idea mía y de que estoy fregando todas las semanas de que el Ecuador, no, esto es mundial, mundial, y van en fila los hondureños, los guatemaltecos, los mexicanos, los ecuatorianos a hacer fila para entrar en Estados Unidos. Entonces, además de que tenemos un problema de inflación en Estados Unidos, tenemos una competencia también de los que han sido afectados por falta de políticas sociales a nivel de Latinoamérica. Entonces tenemos un problema grande, tan así de que Panamá está en un problema similar a nosotros. Está la Iglesia Católica intermediando para que las presiones sociales que se centran casi en lo mismo que nosotros, costos de alimentos y lo que deben ser gasolina, más unos temas de transparencia de manejo, el gobierno tome decisiones que sean creíbles, porque hay una presión social también. Ellos han tenido una inflación de 4,1 hasta el mes anterior, creo que esta podría subir más. Entonces, como vemos todo este tema financiero, lamentablemente, y tenemos que estar conscientes, el tema financiero trae consecuencias sociales. Cuando hay bienestar financiero, todos somos socialmente plenos. Cuando tenemos problemas financieros, tenemos problemas sociales. Y esto no hay que subestimar lo que está pasando, es muy serio. ¿Te imaginas que nosotros somos más ricos que los españoles y que los italianos ahora? Porque nuestra moneda es el dólar, o sea, no es un chiste, es verdad, o sea, nosotros somos más ricos que un español, porque mi dólar vale más posiblemente que un euro. Entonces, estamos viendo todo lo que está pasando y ahí sí creo que la comunidad financiera internacional ha fallado, nuevamente, ha fallado. Que venga la directora ejecutiva del Fondo Monetario, ayer, cuando ya sabía que la inflación se disparaba en Estados Unidos, que va a bajar las perspectivas de crecimiento global. O sea, por favor, o sea, qué falta de previsión, qué políticas. La comunidad financiera internacional ha fallado, porque ellos no hablaban de una recesión a nivel mundial hace 12 meses o hace 9 meses atrás. Han fallado en las políticas. Y esas son las políticas que nos vienen a instalar a nosotros porque lamentablemente o beneficiosamente ellos tienen dinero barato. ¿Por qué? Porque esos dineros tienen condiciones especiales por el COVID. Entonces, lamentablemente, ellos tienen el dinero barato, vienen, nos instauran políticas que no se aplican y que están notando un fracaso en cuanto a la reactivación de la economía global, debido a que sobrecalentaron las economías y es que iban a reactivar, presionaron los precios y ahora se viene una posible recesión a nivel global. ¿Qué significa eso? Menos riqueza para todos. Entonces, ha habido también creo que debe hacerse un replanteamiento de lo que viene a ser la comunidad financiera internacional, los organismos internacionales, en cuanto a las políticas que han tomado, porque han fallado, porque si no fallarían, entonces hubieran anticipado los problemas sociales que venían y hubieran auspiciado programas, realmente programas que han tenido los efectos que tiene el COVID y que tienen socialmente en problemas a toda Latinoamérica. Entonces, es increíble, o sea, ¿de qué hablamos? Yo que soy una persona no muy ortodoxa, pero sí creo en el mercado como principio de desarrollo, estoy realmente muy confundido, porque si tú no estás con ellos, no tienes acceso a financiamiento. China no tiene plata. ¿Quién te va a prestar plata a bajas tasas de interés y a plazos? Pero vienen y te instauran políticas o te instauran estudios que tienes que aplicar, porque si no aplicas, porque ellos son los expertos, y que no tenemos técnicos capaces de poder rebatir las cosas para poder decir, ok, acepto lo que tú me dices, pero en nuestro caso esto sería mejor. Claro, con otras condiciones. Hay un problema de direccionamiento de parte de los organismos multilaterales. Y es claro la evidencia del fracaso. O sea,
que la Reserva nunca estimó, el Banco Central de Estados Unidos nunca estimó que llegue al 9%. Están Claro, se olvidaron de la asustados. inflación. Entonces, ahora tienes que frenar el problema con freno de mano. Y esto significa que un aterrizaje forzoso, ya no un aterrizaje suave. ¿Y eso qué tiene consecuencias? En nosotros, pues. No es que todos los días hablamos de este tema porque me gusta, no me gusta ver el tema de los mercados todos los días, pero es porque tiene impacto. ¿Y cómo tiene impacto? A ver, cuando nosotros vendemos al exterior, exportamos, ¿no es cierto? Ingresa dinero. ¿Sí? Eso que nosotros vendemos afuera es más caro porque se están devaluando las monedas o porque tienes inflación. La gente consume menos. ¿Qué significa? Potencialmente menos ingresos que en cierta Claro. medida están compensados por el tema del petróleo. Pero recordemos que el petróleo está en $96 ya. Se nos congeló un ratito, Javier. Nos vamos a ir a un corte y regresamos. Vamos a ver, como siempre, gracias a Mentifacto y a Fundación Las Victorias por todo lo que hacen por nosotros aquí en la señal de Hechos Ecuador en Rompiendo Esquemas. Ya volvemos. Ojalá que ya se le conecte mejor el internet. Estamos de vuelta, ya regresó Javier. Bueno, ahora para avanzar, bueno, primero decirles que gracias por la audiencia, bastante gente conectada en YouTube, más que otros días, así que tu público YouTube, de youtuberos. Pero bueno, en todo caso, muchos Sí me saludos creen te lo que les mandan. miento, ¿no? Sí me No, creen lo que bueno, les miento. en todo caso, ahora queremos un poco aterrizar a la economía ecuatoriana, porque ¿qué Eso pasa ahora mismo, en la entonces voy a economía hablar de este nacional? tema. Con la agricultura, con la gente que está aquí, con el día a día, Tengo los que, precios, por la eso es inflación. importante acabar de explicar que de esos ingresos y cuya flexibilidad se va acabando porque el precio del petróleo está bajando, claro, está bajando porque antes tuvo un efecto de inflación y demanda. Ahora, como ya hay menos demanda debido a que va a haber posible recesión, baja el precio. Entonces, si lo que tú ingresas es menor a lo que tú compras en el exterior, que son las importaciones, tienes lo que se denomina un déficit comercial, es decir, que lo que sale por compras es más alto de lo que entra por ventas. Y esa diferencia ha sido financiado por los flujos de los migrantes. Ese es el Ujú. tema. Si tú no tienes esos flujos para compensar, tienes que ir a endeudarte afuera para poder cubrir esa diferencia. Ese es el punto Clave crítico, ahí, clave claro. de lo que estoy hablando en este momento. Por eso es importante observar un poco de lo que está pasando y cómo está aterrizando en nuestra economía. Revisamos las 10 mayores empresas del país de acuerdo a la Superintendencia de Compañías y nos resume que estas se centran en dos cosas claras, alimento y energía. Y Claro, es está la lo que a nivel favorita. mundial está ocasionando el problema de la inflación. Entonces, para poder avanzar, creo que si esas son las empresas que más impacto tienen dentro de la dinámica económica, tiene que haber una integración, tiene que haber
Sí, estamos con algún problema de internet con Javier, qué pena porque está súper interesante el tema. Bueno, ya vamos a ver si se retorna, pero justamente este análisis que él hace, estábamos viendo las 10 empresas, grupos económicos más fuertes en el Ecuador. Les voy a contar un poquito. Está la corporación Favorita en primer punto, luego está la corporación El Rosado, la industria pesquera Santa Priscila, está el Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones, Conecel, la Procesadora Nacional de Alimentos, Pronaca, está Danec, está Primax, está la distribuidora farmacéutica ecuatoriana y está Shagua Ecuador S.A. Ellos son las empresas más grandes que están moviendo la economía aquí en el Ecuador. Miren ustedes, ¿no? Tan fuerte que es esto y cómo eso impacta también, porque ellos finalmente son los que están manejando el flujo aquí dentro de la economía. Y pues justamente alguna vez analizábamos con Javier mismo, sería súper importante, ¿no? Que estas personas que, bueno, generan empleo y también generan unas cuotas del mercado súper amplias, que también ellos sean más responsables socialmente de todos los que estamos aquí. Nos vamos a ir a un cortecito a ver si es que ya podemos conectarnos de nuevo con Javier para terminar la entrevista y poderles comentar otras cositas. Vamos a un corte comercial. Juntos somos más. Ya estamos, ya estamos. Espero que ya estés bien con el internet porque está súper interesante, porque quiero hablar un poco, como te decía, de esta importancia y la relación de la agricultura en el Y actual lo que, contexto y lo que y tú las dices empresas que estábamos hablando. es súper clave porque si tienes que el problema de precios es de energía y petróleo, tú tienes que producir energía, perdón, energía y alimentos, tú tienes que producir energía, el commodity que tenemos que es el petróleo y alimentos para exportar, pero también necesitas tener la capacidad para alimentar internamente la demanda también de alimentos, porque el tema alimenticio se puede estar complicando si es que no se cuida al campesino o si no se cuida al sector agrícola. Porque ¿qué va a pasar? Va a pasar de que ya no van a dejar de producir y ¿qué va a pasar? Va a haber menos oferta, menos alimentos agrícolas. ¿Y qué significa eso? Que subirá el precio, habría escasez. Entonces, es fundamental una política agropecuaria que permita mantener la capacidad de producción del tema agrícola, tanto para nivel externo como interno, de manera de que todos podamos tener una atención de nuestra demanda de alimentos. De lo contrario, si no mantenemos el incentivo adecuado a lo que viene a ser la parte agrícola, ¿te imaginas es que deje de producir la gente en el campo? ¿Qué vamos a comer? Entonces, es súper clave las políticas que se tomen con respecto al sector agropecuario, al campesino, a todos los indígenas, nuestros cholos, nuestros montunos, como decimos, tenemos que darle la mano, porque de lo contrario, ¿qué vamos a comer? Vamos a producir para exportar, para dar de comer a los otros países y nosotros no vamos a tener que comer. Entonces, no es un tema aquí social, es un tema de subsistencia del país, de economía. Entonces, es importante el aterrizar y generar incentivos para interconectar estas grandes empresas exportadoras con esta parte de producción nuestra. Pero eso necesitas política pública, porque el sector privado siempre va a tener un incentivo de rentabilidad y siempre va a tratar de bajar los márgenes y vamos a empezar en un problema que luego genera lo que tenemos, un problema social en cuanto a la viabilidad de un sector económico que da empleo a mucha parte de la población y además que es un importante incentivo para no llenar de migrantes las ciudades y colapsen como tenemos Quito, colapsado de migrantes y tenemos una infraestructura y una prestación de servicio deficitaria por parte del municipio. Que no sé por qué Claro, se lo lanzan todos los importante, candidatos. No sé, ahora sí, todos son todos Vaporú, quieren que ser son el alcaldes. montón chino, solucionan todo, y no, perdón que diga, y no han hecho nada, no han hecho nada. Candidatos que Sí, han estado 20 años ahí en el municipio, una señora, no sé cómo nombre, ahí que tiene, que 20 años
que es santa y ahora quiere ser alcalde. ¿Qué ha hecho en 20 años? Votarle a Así Yunda es, nada así más. es. Así es, y sobre todo, ¿sabes qué? Esto, el tema justo de la política pública que no incentiva que la gente, como tú dices, siga produciendo, siga trabajando y se ven obligados no solo a la migración interna, sino a la migración externa. Y justo lo comentaba en el programa que me entrevistaron, lo duro que es la separación de las familias, porque no encuentran una solución en su propio país y tienen que migrar a ciudades internas o fuera del país. Y ese es un tema terrible que ojalá se esté tomando en las mesas de diálogo no solo desde la parte técnica, sino también desde la parte social, para que finalmente esas mesas de diálogo den una respuesta efectiva a la política que se traduce a la política social. Por supuesto, incentivos económicos, la focalización de los combustibles, el precio de la uria, etcétera, etcétera. Pero que esto se refleje justamente en que las personas menos favorecidas en este país tengan los insumos para trabajar, tengan el combustible, que no les encarezca los productos y justamente que el producto llegue a las grandes ciudades o a las ciudades para consumirse de una manera adecuada y no de forma con esta inflación tan alta. Te quiero hacer como la última preguntita para cerrar, porque se nos acaba el tiempo, un poco este tema justamente, ¿cómo estás viendo tú las mesas de diálogo, no es cierto? ¿Qué pasa en las mesas de diálogo? Se acaban de instalar, pero con este sentido de que todos quieren ser parte de las mesas de diálogo. ¿Crees que vamos a tener resultados en los 90 días? ¿Y qué viene después también, ¿no? Este tema de los riesgos, qué viene después de las tensiones y qué viene para el país finalmente, ¿no? ¿Cómo ves la perspectiva de aquí a diciembre al menos, ¿no? Creo que estas 2 mesas son claves, porque de estas 2 mesas van a resumirse dos cosas importantes. ¿Cuánto realmente va a ser el subsidio focalizado? ¿Cuánta plata va Exactamente. a liberar ese subsidio? Eso es importante. ¿Cuánta plata va a liberar ese subsidio focalizado? ¿Por qué? Porque hay que reasignar recursos para estos temas que estamos diciendo. Más aún cuando vas perdiendo flexibilidad, cuando el precio de petróleo va bajando y cuando va aumentando la inflación y el dólar se vuelve más caro. Entonces, si el Estado no tiene unos fondos contingentes que permitan sostener la economía, ¿de dónde va a venir la plata si del exterior? Ya les expliqué que no va a venir, no va a financiar porque los migrantes van a ingresar menos dinero y posiblemente puedas tener una déficit de balanza comercial. ¿De dónde vamos a financiarnos como país? Entonces, es súper clave la mesa 1. La mesa 1 tiene Mm. que definir cuánto realmente se focaliza y cuánto se liberaliza, porque necesitamos plata. Ayer un economista ortodoxo decía que 400 millones se ha gastado en el mes de mayo mediante la importación de combustible. Entonces, si hacemos cuentas, vemos que hay plata ahí. Entonces, creo que se puede hacer rapidísimo, como decíamos, con el tema de digitalización, con combinación de bases de datos. Tú puedes decir, este señor que tiene este auto no tiene ya el subsidio, ya no puede, tiene que pagar precio de mercado. O sea, no hay, yo creo que a veces creo que o se dan la vuelta o no quieren a implementar las políticas, porque No con quieren mezclar bases solucionar. de datos del SRI, mezclar bases de datos de la agencia de tránsito, mezclar bases de datos de la banca privada, tú puedes interrelacionar y saber quién tiene ingresos, quién no tiene ingresos, quién te paga, quién necesita el subsidio, tan rápido como eso, pero desde el 2019 hasta acá, 3 años han pasado en que alguna vez dije esta idea y no ha pasado nada. Entonces, es súper clave la mesa. Y la mesa 2 es súper clave para el tema de alivio financiero a los hogares. Y como estamos viendo, el tema se complica más porque está incluyéndose un nuevo segmento que son las familias, los migrantes. Ya no es el campesino, ya no es el que quebró por la pandemia, sino son los que viven de las remesas de nuestros Fuera, claro. migrantes. Y lamentablemente escuché de una autoridad de control, creo que de la CEPS, los créditos se concentran entre 1.000 a 10.000 dólares y el hacer moratorias afecta los ingresos financieros. O sea, hizo una investigación el jueves, mandaron una circular de urgencia a la CEPS que le manda información sobre la recaudación de los créditos para llegar a dos conclusiones. Es lo que vi, puedo decir lo que veo, ¿no? Si habrá más información. Entonces, no veo realmente que haya una, digamos, una innovación
por la parte financiera, de parte de las juntas monetaria y financiera y por parte de los organismos de control como para promover y llegar a un equilibrio. Yo te Y diría, los cuando, ingresos ujú, afectan los ingresos financieros, pero también recordemos que los créditos impagos se registran a los 60 días y no a los 30 días. ¿Eso qué significa? De que tienes más ingresos financieros. Entonces, socialicemos todo este problema, porque de lo contrario se va sumando más elementos de juicio para tener presiones sobre qué, sobre lo que viene a ser el entorno de negocios que todos queremos tranquilidad para producir. Entonces, es súper clave estas dos mesas por el tema uno, reasignación de recursos para soportar la contingencia que tenemos de una posible recesión internacional. Y segundo, por el tema de aliviar los hogares, se van implementando los segmentos de ciudadanía que deberían acogerse esto por los efectos que tiene la misma recesión a nivel mundial. Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo.